Buenas tardes. La idea del día de hoy es tomar un poco el tema de anticoagulación y fibrilación auricular, que a mí se me ocurrió titular ¿qué ya sabemos y qué todavía no sabemos? Esto se divide en dos partes. Hoy voy a mostrarles la primera parte y la segunda parte irá para otro momento. Entonces, la primera parte es el tema fibrilación auricular más síndrome isquémico agudo o angioplastia. Y acá la pregunta es, ¿doble terapia, triple terapia o mixta? Esto es la información o el mensaje disponible al mes de junio de 2020. La segunda parte sería, sí sabemos que los NOAC son mejores que los ABK en prevención de embolias en fibrilación auricular, pero la segunda pregunta es si todos los NOAC son iguales o hay uno mejor que los otros, o dos mejor que los otros. Eso va a quedar para la semana que viene. Como saben, entonces, fibrilación auricular asociada a coronariopatía es una sobreposición de dos situaciones, la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, sea aguda, crónica, con stent o cirugía, la fibrilación auricular. Estas dos se superponen en una parte y la superposición de ellas hace que la elección de los tratamientos verdaderamente ponga un desafío en lo que se llamó arte de la medicina para elegir las cosas, para elegir los tratamientos. Acá están combinados problemas de anticoagulantes, el problema del riesgo embólico, las comorbidades, etcétera, los stents, la duración de los stents, los subgrupos de sangrado, qué antiagregantes, en fin, es toda una combinación de cosas que hace que el problema sea bastante complejo. Si vamos voy a pasar rápido algunas cosas que ustedes saben muy bien. Si vamos a los ensayos randomizados, hay históricamente 4 ensayos, el Pioneer, el Redual, el Augustus y el Entrust, entre 2016 y 2019. Vamos a repasar rápidamente algunos, o lo fundamental de algunos. Y el primero es este Pioneer, que se acuerdan ustedes que ya combinaba, o sea, ensayaba una doble terapia con rivaroxaban y clopidogrel contra la terapia tradicional triple con inhibidores de vitamina K y ponía una rama intermedia. Esto es un esquema WOES-like, el esquema Atlas con una dosis baja de rivaroxaban con clopidogrel y aspirina, luego continuada con rivaroxaban sola contra la triple. Este estudio ya mostró, es un estudio bastante cuestionable en algunas cosas, pero ya mostró que la triple terapia con ABK, esto es sangrado, punto final sangrado. Ninguno de estos estudios terminó como eficacias, fueron todos estudios solamente de seguridad, que medían como punto final el sangrado. Entonces acá se vio que la triple terapia con doble integración más ABK sangraba bastante más que estas dos ramas que hicieron, rivaroxaban con DAP y rivaroxaban con P2Y12 solo, con una reducción más o menos importante de la cantidad de eventos de sangrado. El segundo estudio que hubo fue el Redual. El Redual fue con dabigatran, que comparó dos ramas de doble terapia, una con 150 de dabigatran más P2Y12, la otra con 110, de acuerdo a las características sobre todo renales del paciente, y la otra la clásica triple terapia. Este estudio mostró para la dosis de 150 miligramos, de 110 miligramos, una reducción con un hazard ratio de 0,52 del punto final de sangrado, lo cual fue
significativo para no inferioridad y para superioridad también. Cuando tomamos la dosis de 150, la diferencia no fue tan grande, pero sí fue suficiente la reducción de riesgo como para alcanzar significación en la no inferioridad y en la superioridad. Y ahí aparece por primera vez el tema de los eventos isquémicos. Acá en la rama de Davigatran 110, en la doble con Davigatran 110, se observó lo que parecía una tendencia cercana a la significación de un aumento de eventos isquémicos, es decir, un aumento de infarto de miocardio en este caso. En Redual quedaron dos cosas para llamar la atención. Primero, estos eran todos pacientes con stent. No hay pacientes de tratamiento médico. Igualmente que en el Pioneer. Y segundo, el diseño del estudio no permite concluir si la reducción en el sangrado se debe a el Dabigatran o se debe a la sacada de la aspirina. Esto no lo podemos contestar a partir de este estudio. Entonces, fue la base para este otro estudio que se publicó el año pasado, el cual es como ustedes conocen muy bien, es un estudio factorial doble que compara dos preguntas. Una, testea de la pizza, todos pacientes con fibrilación auricular, síndrome coronario agudo o stent, compara en forma abierta el apixaban de 5 miligramos contra el ABK, y en cada una de las ramas, randomizado en doble ciego, aspirina contra placebo, lo cual nos da 4 ramas de tratamiento, pero nos permite comparar por estrato según la pregunta que queremos contestar. La primera pregunta es si para este punto final primario, sangrado mayor versus sangrado no mayor, pero significativo clínicamente, se ve que los pacientes, esto es apixaban contra inhibidores de la vitamina K. Primera pregunta del estudio. Se ve que el apixaban observa una reducción del 30% de los eventos de sangrado a los 180 días, un estudio de 6 meses, significativa para no inferioridad y también para superioridad. Esto es lo novedoso de Augustus, que compara todas las ramas, las compara en las 3 cohortes, en la cohorte médica pura, en la cohorte de síndrome isquémico agudo, ayer hablábamos de esto, y en la cohorte de stent electivo. Acá se pudo ver que, interesantemente, que acá la apixaban conserva la diferencia de un hazard ratio bastante importante, 0,44, en la cohorte médica. Esto es un dato interesante. En la cohorte de síndrome coronario agudo también mantiene una reducción significativa del riesgo con apixaban, no así en la cohorte PCI electiva, lo cual demuestra que la PCI electiva y la PCI en el síndrome coronario agudo son dos cosas distintas. Y acá aparece la otra gran pregunta del estudio, la cosa contundente del estudio, que se ve cuando se compara la aspirina contra placebo, se observa que la aspirina sangra con un hazard ratio 1,89 más que el placebo. Diferencia obviamente significativa con un aumento de riesgo tomando aspirina de 7,1 porcentual directo y con un número necesario de lastimar de 14. Número muy fuerte. Cuando se analiza según las cohortes, se ve que en la cohorte médica no hay diferencia entre la aspirina y el placebo, y la diferencia en sangrado, estamos hablando de sangrado, aparece contundente en el síndrome isquémico agudo y también en la electiva. Esto es otra cosa que deja este estudio. Bueno, hay un gradiente, hay una especie de gradiente de riesgo, en el cual lo más riesgoso es tomar warfarina con aspirina, comparado contra
apixaban más placebo, la diferencia es prácticamente el triple, el nivel de sangrado. O sea, una reducción muy, muy importante de sangrado con apixaban. Con estas combinaciones, los gradientes intermedios de riesgo, esto es apixaban más aspirina, bastante menos que la otra, y la otra es BKA más placebo. O sea, las ramas de placebo tienen mucho menos sangrado que las ramas que tienen aspirina. Y hay un gradiente de riesgo entre el cual la más riesgosa es 3 veces más riesgo que la menos riesgosa. El segundo punto de este estudio es los eventos isquémicos. Se tomó como eventos isquémicos la muerte y la hospitalización. También acá el apixaban mostró una reducción significativa de este evento combinado, con una reducción de cerca del 17%, no grosera como lo otro, pero bastante evidente. Y acá, en cambio, la aspirina contra el placebo no tuvieron una gran diferencia en el evento isquémico. Es decir, que hay una enorme diferencia de sangrado, pero poca diferencia global en el evento isquémico. Después vamos a ver detalles un poquito más particulares. Otra vez acá aparece un cierto gradiente en el cual apixaban placebo parece ser la mejor combinación con respecto a la reducción de muerte y hospitalización. Este es otro dato del Augustus interesante, que es la hospitalización. Fíjense, esta es la curva de hospitalización por todas las causas, llega entre 20 y 25%. Esta es la hospitalización cardiovascular, entre 10 y 15%, y la hospitalización o rehospitalización por sangrado es muy bajita, es menos del 5%. Así que hay un montón de causas de hospitalización que son diferentes según el tratamiento empleado, pero que no son el sangrado. Y esto se ve, acá tenemos hospitalización por todas las causas, y la apixaban reduce con respecto al inhibidor de la vitamina K, también referido a la hospitalización cardiovascular y obviamente también a la internación por sangrado. En cambio, la diferencia entre aspirina y placebo recién aparece en forma significativa cuando hablamos de internación por sangrado, no las otras. Y ahora ver un poquito en detalle el tema de los eventos isquémicos. Acá, cuando comparamos warfarina contra apixaban, hay una reducción dramática del stroke y hay una reducción de la hospitalización general. Pero acá no aparece ninguna diferencia en infarto, en trombosis y revascularización urgente. O sea, pareciera no haber diferencia entre la rama apixaban e inhibidor warfarina en lo que respecta a eventos isquémicos en esta comparación. Pero vemos que en trombosis hay, el N, este es el N total, definido un 20 y definido probable 30. Entonces, si miramos las curvas, vemos que, esto está en trombosis, vemos que las dos ramas que no tienen aspirina, es decir, la verde y la amarilla, tienen más estentrombosis que las otras dos que tienen aspirina. Esto es un primer atisbo de una primera duda de a ver qué hacemos con la aspirina, que es a donde voy. Cuando analizamos esto tenemos que pensar que la reducción de eventos, que los eventos isquémicos son mucho más comunes que la estentrombosis. Es decir, la reducción de sangrado va prácticamente al doble, un hazard ratio de 1.89. Pero el aumento de estentrombosis también va a la mitad. Lo que pasa es que acá estamos hablando de 160 eventos menos y acá solamente 10 eventos más. O sea, es un fenómeno en magnitud parecido, pero en carga global muy diferente. Pero lo cierto es que si uno compara placebo contra aspirina y mira eventos isquémicos, ve, si bien ninguno alcanza significación, ve que por una cuestión de número, si hubiera más número, probablemente se vería que hay más estentrombosis, más infarto
y más revascularización urgente. Y este es el segundo, quizás el punto de transmisión nuevo que yo quería hacer en esta revisión, es que hay un trade-off entre el sangrado y los eventos isquémicos. La stent trombosis tiene un predominio marcado dentro del primer mes después de la angioplastia. Es decir, una gran mayoría de las stent trombosis, 80% de las stent trombosis ocurren en el primer mes. En cambio, el sangrado tiene este piso y es acumulativo. Entonces se diseñó un estudio que se presentó a fin del año pasado, que es lo que yo máximamente quiero decir ahora, es un análisis del Augustus en los cuales ellos comparan el evento sangrado y el evento isquémico y lo categorizan en 3 estratos. El severo, que es los eventos duros, el intermedio, que agregan un evento un poco más blando, la hospitalización por sangrado y la revascularización urgente, y el último, el broad, el ancho, que agregan, lo ablanda más todavía. Pero vamos a ver solamente esto, o sea, severo contra severo. Y acá aparece esta cuestión. Si tomamos los primeros 30 días, severo contra severo, hay una reducción prácticamente a la mitad de sangrado cuando no damos aspirina. Pero hay un aumento, no digamos al doble, pero más o menos, o una reducción parecida de eventos isquémicos. Entonces, durante el primer mes tenemos como un equilibrio, por un lado el aumento, la reducción de sangrado y por otro lado el aumento de stent trombosis. Ahora, si tomamos el segundo periodo, vemos que, o sea, de los 30 días a los 6 meses, vemos que el sangrado continúa en forma acumulativa, en cambio desaparece la diferencia entre los eventos trombóticos. Con lo cual, se plantea acá ya como una conclusión que doble parece mejor que triple, pero ojo, en las personas que suponemos que puede haber mayor riesgo de stent trombosis, deberíamos quizás plantearnos usar aspirina durante 30 días. Esto es usar triple, pero con NOAC, con apixaban. Triple por 30 días. Después aparece el estudio en TRAS, que va en la misma dirección que los otros NOACs, y todo esto termina con este metaanálisis de Renato López de febrero de este año, en el cual se comparan todas las posibilidades. Por acá tenemos las 2 ramas triples, la triple con warfarina y por otro lado la triple con NOAC, y por acá tenemos las 2 dobles, la warfarina con P2Y12 sola y el NOAC con P2Y12 sola. Este es el tamaño de los puntos, refleja el número de pacientes y el grosor el número de pacientes que recibieron el esquema, y el grosor de las líneas representa el número de pacientes que fueron comparados. Y fíjense, esto parece contundente. La combinación, acá son 3 definiciones diferentes de sangrado. Mayor, definida por el trial, e intracraneal. La combinación entre NOAC y P2Y12 es netamente, reduce netamente el riesgo con respecto a todas las otras posibilidades, y los MASes o eventos isquémicos no tienen ninguna diferencia. Entonces, en pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo, el uso del NOAC parece entonces apropiado, parece lo adecuado, sumado a aspirina y al P2Y12 sin aspirina. Sería la opción preferencial, y la triple terapia al estilo tradicional debería ser evitada. Pero si hay riesgo de stent trombosis, porque pusimos muchos stents, porque el paciente tiene menos riesgo de sangrado, pero creemos que va a haber mucho stent trombosis, se recomienda el uso de aspirina por 30 días. Y la duración de la terapia en pacientes con fibrilación auricular es una cosa clave.
Acá el estudio este es hasta 6 meses, y lo que el default debería ser que más allá de 12 meses existiera solamente terapia anticoagulante. Entonces, como siempre en este tema, bueno, es el asunto es encontrar el punto dulce, el sweet spot, balanceando los riesgos de sangrado contra los riesgos isquémicos. Y como conclusión, hasta ahora, digamos, la palabra final parecía doble sí, con NOAC sí, y considerar 30 días de aspirina en los pacientes que tienen riesgo trombótico. Bueno, esta es la primera parte, así que la segunda la dejo para otra oportunidad. Si quieren discutir, gracias. Si quieren... ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay ahí en la máquina, el doctor Kraus, hay en la máquina algún otro personaje? José, muy linda la presentación con un tema que todos lo vivimos, que es un desafío clínico muy frecuente. ¿Algún comentario y algunas preguntas? Me parece que no todos estos trabajos fueron doble ciego, que fueron abiertos, ¿verdad? Los 3. ¿Es correcto eso? Sí, el doble ciego, la única parte de doble ciego es la aspirina contra placebo en Augustus. Ok. Todo lo demás es abierto. José, en la Augustus, a mí me pareció entender que, por supuesto, que la aspirina se comparaba contra placebo, que el apixaban se comparaba contra warfarina, pero que todos tomaban clopidogrel. No que nadie tomaba clopidogrel. No, claro. No. O sea que cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, apixaban más placebo, en realidad es apixaban más clopidogrel. Correcto. Y el comentario que quiero hacer es muy interesante. En el Pioneer, el 86% de los pacientes tomaban clopidogrel, y la elección del P2 y 12 se dejó librada a los médicos de cabecera. En el Redoal subimos del 85 al 88 y pico. Y llamativamente, porque se publicaron antes, cuando en el Augustus llegamos al 92.8, al 93%. O sea que todo lo que vimos, en realidad, y todo lo que podemos opinar de los P2 y 2 de los 3 trabajos, es del clopidogrel, ni del TICA ni del prasugrel. O sea que en realidad todos estos trabajos, la doble o triple que vemos es con clopidogrel. Creo que eso vale la pena decirlo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y finalmente, y no hablo más, cuando vos mostraste las 4 curvas, en realidad lo que menos sangra de todo en el Augustus, como la curva que menos sangra decía apixaban más placebo, en realidad es apixaban más clopidogrel. Obvio. Listo. No. ¿Quién más quiere hacer alguna consideración? Yo, es un comentario chiquitito y una pregunta, José. Luego de toda esta presentación que estuvo muy buena, un repaso muy exhaustivo de todos los estudios y demás, yo me sigo quedando con algo que tiene un cierto tiempo. Y es a todos, doble esquema post-síndrome coronario agudo con fibrilación auricular, anticoagulación y clopidogrel para todo el mundo, y en algunos casitos uno podría decir triple. Eso hace por lo menos 1 año y medio que estamos con esa historia. Y me impresiona, y por supuesto que lo decía Kraus, todos cuando se usa el antiagregante clopidogrel. Y en definitiva no ha cambiado la cosa. Me parece que un poco esa es la conclusión del trabajo. Y la pregunta se refiere a la parte metodológica. ¿Cuál es tu opinión con respecto a una cantidad de ensayos sobre seguridad en términos de hemorragia? ¿De acuerdo? Donde la hemorragia está tan desagregada en sus distintas partes que termina siendo un punto final que permite trabajar con una muestra relativamente pequeña. Pero que, a su vez, ninguna conclusión se puede sacar de esas combinaciones referente a que sostienen la ausencia de eventos isquémicos. No sé si me entendés, si me explico. Sí. Es decir, se desagrega la hemorragia, se tienen unos puntos finales, la muestra se achica, pero uno no puede sacar conclusiones acerca de cuán
efectivas son desde el punto de vista antiisquémicos, sobre combinaciones que no fueron previamente ensayadas en ensayos clínicos. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista con este tipo de diseños y con respecto a la conclusión general y con respecto a este tipo de diseños? Ese sería el comentario y la pregunta. Bien. En primer lugar, sí, estoy de acuerdo contigo que hasta ahora los trials randomizados fueron solo para seguridad, y como yo fui coautor del Redual, participé en la discusión. En realidad el Redual estaba diseñado para eficacia, iban a ser 9.000 pacientes, pero en un momento dado, cuando vieron la tasa de reclutamiento, dijeron no vamos a terminar nunca. Y entonces propusieron el paso a solo seguridad. Una gran discusión por Webex entre todos los investigadores, y bueno, ahí prevaleció Chris Cannon y esos tipos, y se decidió seguir el estudio, nada más que con ese endpoint, pero había gente que se oponía. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre esta cuestión? Mi punto de vista, me gustaría que en la segunda parte de este análisis, yo voy a mostrar los estudios que se llaman los famosos estudios de la vida real, que incluyen estudios de 400, 500.000 pacientes, en el cual yo creo que si bien no tiene la contundencia de un RCT, arrimamos mucho más el bochín, por lo menos a que con uno de ellos uno podría pensar. De hecho, hay los estudios que voy a mostrar la semana que viene, en una reducción de mortalidad global, merced a una tremenda reducción de la hemorragia intracraneal. Entonces yo creo que es cierto lo que vos decís, los primeros estudios no contestan eso, pero la práctica en los años siguientes y los estudios que se hicieron en la práctica en base de datos ultra confiables como la sueca permiten suponer que es efectivo en las dos puntas. La semana que viene voy a mostrar la evolución en Suecia, la evolución en un montón de lados, donde uno, yo creo, y de hecho hace una semana o dos tuve una webinar con Hans Schlosser, que es el segundo del Augustus, y donde yo en un momento le cuestioné, fue una webinar con él solo, en un momento le cuestioné eso de la evidencia de la vida real, y el tipo medio se enojó y dijo, bueno, ojo, esta es tan contundente que no la cuestionen, me dijo el tipo. Y en realidad creo que cierta razón tenía, ¿no? Porque claramente son bases de datos trabajadas como corresponde, no amañadas, apoyadas por el FDA, qué sé yo. Y además, hay una cosa que es tremenda para mí, que es lo que es la práctica médica. Todos los que estamos acá, con el correr de los últimos años, fuimos eligiendo más bien la doble terapia. A veces dejamos la aspirina un tiempo porque pensamos en el stent trombosis. Nos vamos orientando entre los 4 a uno, que no voy a nombrar, pero viste, que uno que parece tener mejor perfil que los otros, y el mundo médico fue para ahí. Y me parece que cuando el mundo médico, que como decía Ventura el otro día, el lento de aprender, como lo llama él, bueno, la variación en la opinión médica es lenta, pero es bastante contundente, va hacia un lado, me parece que de una forma bastante inobjetable. Ok, ¿alguna consideración más? ¿Hay alguien en la nube informática virtual que quiera opinar? Ezequiel, ¿no? ¿Y aquí? Naranja. Bueno, seguimos la semana que viene. Bueno, la semana que viene seguimos con la segunda otra información, parte. seguramente va a ser muy interesante.